Buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su podcast El mito de la mala mano. Soy Javier Mayorga junto con Adriana Vera y estamos por aquí con un tema interesante que espero que a todos les guste. Déjenme acomodar la cámara porque esta niña no la veo lo suficientemente bien centrada. Y Ay, yo ahora pensé sí, que no me veo lo suficientemente bien. bienvenida. Buen día a todos y cada uno de ustedes. Esperemos que sea una semana bendecida y maravillosa para cada uno de nosotros en nuestros hogares y en todos los ámbitos de nuestras vidas. Bueno, el día, el día de hoy estamos con un nuevo episodio, específicamente el episodio número 55, ¿sí? El número 55. Los 7 hábitos que producen shock térmico y no sabíamos, miren, y no lo sabíamos nosotros, ¿qué es lo que en sí pasa en nuestro jardín? ¿En qué momento nosotros causamos esto? ¿Cuándo lo hacemos de verdad de manera inconsciente? Cuando nosotros hablamos específicamente acerca de un shock térmico, estamos hablando específicamente acerca de los cambios de temperatura que se producen en las plantas, ¿ya? Y para este temita, pues de verdad nosotros hemos estado hablando con Javier y en muchas de las ocasiones a veces lo hacemos de forma inconsciente, ¿ya? Y afectamos a nuestras plantas, y afectamos a nuestras plantas. Por ahí tenemos a nuestra primera conectada. ¿Cómo estamos? Buen día, mi querida Chelita. Un besote y un abrazo de oso para Loja. Recuerden que es un evento en vivo, así que podemos interactuar también en tiempo real. Así que Así es, todos los mensajes son bienvenidos. para quienes nos desean escribir, pues estamos en vivo, directamente en vivo. Si de Entonces, pronto nos estás viendo en grabación, estamos transmitiendo a las 7 de la mañana, hora Ciudad de México, 8 de la mañana, Ecuador, Perú, Colombia. sí, me parece que alguien por ahí nos había dejado un Ujú. mensajito preguntándonos la hora en la que nosotros transmitimos y pues sí, pues lo estamos haciendo temprano aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, ni tan temprano, porque temprano sería como a las 5 de la mañana, pero creo que Sí, sí, nadie a esa hora, eso sería en Ciudad de México, 4 de la mañana. nadie creo que estuviera a esa hora en un en vivo, Ujú. no lo sé, pero bueno, habría que probar. Pero bueno, en esa hora creo que sí se ha dado el caso y creo que ya llevamos ya bastante tiempito en esto, sí, ya, imagínense para 55 episodios ya es bastantito el tiempito que llevamos. Ujú. Entonces, bueno, vamos a hablar específicamente acerca de este tema de verdad. Para aquel que se está recién conectando, el tema de hoy es los 7 hábitos que producen shock térmico y no lo sabías. Antes de hablar acerca de estos 7 hábitos que lastimosamente somos nosotros los que causamos, como les decía hace un momento, de forma Inconsciente. inconsciente, de verdad que porque no lo sabemos, los daños que causamos en nuestras plantas O en sea, ¿cómo sí, se manifiestan realmente? Porque claro, es siempre, que siempre escuchamos, ok, cambiarle de temperatura a la planta le da problemas, pero en realidad no, nunca nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede dentro de la planta? ¿Cuál es la razón por la cual la planta empieza a deteriorar su salud cuando pasa eso? así es. Entonces, los daños específicos de los cuales vamos a hablar primero como forma de en sí de una introducción es los daños celulares. Primero tenemos el daño celular, ¿ya? En el caso de las plantitas, cuando reciben se puede decir, este shock térmico, en el caso del frío, lastimosamente las células de las plantas se congelan, ¿ya? Cuando hablamos acerca de las células, estamos hablando de la parte interna de la planta, ¿sí? La parte interna de la planta, cosa que nosotros no vamos a ver a simple vista. Hay algo que quisiera Y anotar ahí, de que, por ejemplo, cuando pensamos en congelamiento, estamos pensando en temperaturas bajo cero, ¿ya? A nosotros en la escuela, en el colegio, nos enseñan pues que la temperatura del agua para que se congele, para que llegue al estado sólido es de 0 grados. Resulta que en las plantas hay ciertas combinaciones que se hacen con otros minerales que cambian la temperatura de congelación del líquido que se encuentra dentro de la planta. Esto es importante saberlo porque no requieres precisamente tener una temperatura de 0 grados para que se produzcan estas pequeñas cristalizaciones dentro de la planta. De hecho, con temperaturas de hasta 7 grados
bajo ciertas condiciones ya puedes tener congelación dentro de la planta sin llegar a los 0 grados. Entonces, esperar a que haya nieve prácticamente o granizo para tomar precauciones, pues resulta que dentro de la planta eso no funciona. El congelamiento dentro de la planta puede producirse incluso en temperaturas superiores a los 0 grados, sin necesidad de ver físicamente congelamiento. Claro, como no vamos a ahondar mucho en esto ya, pero en este caso, pues Javier nos está haciendo una idea que se da en la planta por producto del frío. Obviamente nosotros no lo vemos, ni que tampoco la planta va a escarchar, si lo diríamos así, como cuando nosotros vemos en la nevera, vamos a ver escarcha por cuestión del frío. No sucede eso, pero dentro de la planta sí hay un cambio dentro de ella. Y en el caso del calor, cuando el calor está presente, lastimosamente el daño celular que hace es que quita las propiedades para alimentarse, ¿ya? Todo lo relacionado a la alimentación de la planta, al mal funcionamiento de las raíces para que puedan ingresar los nutrientes dentro de la planta, son afectados debido al shock térmico, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el segundo, que es la desestabilización metabólica, ¿ya? Cuando hablamos, yo creo que nosotros siempre tenemos esto de metabolismo. Tengo el metabolismo acelerado, por eso soy delgadita. Tengo el metabolismo lento, por eso soy un poquito gordita. En el caso de las plantas, lastimosamente ellas, las enzimas que son las encargadas de, se puede decir así, de la nutrición, ¿ya? De la plantita, lastimosamente comienzan a tener o a presentar problemas, dejando de esta manera en un momento dado de funcionar, ¿sí? Haciendo por eso, como dice, una desestabilización metabólica, ¿sí? En este caso, pues la planta no va a poder nutrirse directamente como tal vez lo estaba haciendo al inicio, cuando estaba en un lugar específico. Ya voy a ser un poco más clara en cuanto a esto. Ya luego, como para mejorar el contexto todavía de por qué preocuparnos. Todos estamos familiarizados con la textura del aceite en la cocina. No es que sea machista ni nada. Yo también cocino y sé cómo va la cosa. ¿Okay? Y hace unas ricas tortillas, les cuento. Modestia aparte. Bueno, todos sabemos que cuando nosotros, para los que guardamos el aceite en la nevera, no muchos hacemos eso. Cuando llega esa circunstancia que se guarda el aceite en la nevera, todos nos damos cuenta que siempre el aceite es más espeso. Si nosotros lo ponemos en la sartén, como que no corre tan bien, ¿sí? Se vuelve más viscoso. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a aplicar calor en la sartén, por supuesto nos damos cuenta que el fluido se vuelve mucho más líquido ahí, ¿ya? Bueno, algo similar pasa dentro de la planta, porque ¿cómo es el mecanismo de la planta para extraer los nutrientes? Los extrae directamente de la raíz, a través, los extrae del sustrato, a través de la raíz, cruza todo este fluido a través del tallo y se esparce por las hojas. Es lo que nosotros sabemos. Ahora, ¿cómo lo hace? Hagan de cuenta que por dentro fueran como unos pequeños tubitos, como unas pequeñas cañerías. Unas venitas. Como unas venitas, que por ahí es donde pasa. ¿Qué sucede? Cuando la viscosidad de este fluido aumenta, se vuelve mucho más complicado hacer que todo vaya para donde debe de estar. Es muy difícil, sobre todo cuando la temperatura baja, que creo que ahí es el peor momento. Dicho de otra forma, sería de una forma como para que se haga uno la idea. Es muy difícil uno tomarse o beber una gelatina con sorbete que tomar un jugo de naranja con sorbete. Ya, entonces, de esta manera es como funciona lastimosamente las plantas al absorber los nutrientes directamente de la tierra o del sustrato en la maceta. Así es, cuando la temperatura no es la adecuada, ¿ya? Luego tenemos el estrés hídrico, ¿ya? Lastimosamente es donde las plantas, en el caso específico del calor, pierden el agua debido a una gran cantidad de transpiración que se da en ellas. Tal vez nosotros, o sea, en nosotros mismos podemos ver esa transpiración. ¿Cómo ves esa transpiración? Mediante el sudor que se produce en nosotros cuando hay demasiado calor.
Siempre recuerdo cuando hay amistades que viajan de la sierra acá a la costa, ellos dicen, de verdad que la costa no me quiere. Yo digo, ¿pero por qué? Porque los pobres sudan como no tienen idea y a veces las temperaturas aquí para nosotros está bien, está normal, pero Dios mío, Señor, imagínense cómo es para ellos. Y viceversa, porque para nosotros también, cuando viajamos a la sierra, el frío para nosotros es correr y buscar una chompa, buscar algo para abrigarnos. Y ellos están muy bien andando en blusita de tiras, como dice Javier, un BBD, están bien. De igual manera, en este caso sucede en las plantas, pero específicamente hablando acerca del estrés hídrico, en el caso de que las plantas transpiran de forma excesiva. Como les decía yo, nosotros no lo podemos ver a que la plantita empiece a sudar, pero si empieza a transpirar y a perder el agua que la planta tiene, tanto en el sustrato como en su follaje. El problema con esto en las plantas es que, a diferencia de nosotros, la transpiración se queda en nosotros mismos, sí, con el fin de bajar nuestra temperatura, y en las plantas no. Nosotros nos damos cuenta de esta transpiración cuando hay un grupo de plantas que están juntas y generan este microclima, donde, digámoslo así, la humedad se esparce en el ambiente, se queda allí. Y nosotros nos damos cuenta de esa humedad cuando ha pasado bastante tiempo y efectivamente se empiezan a formar gotículas debajo de las plantas, incluso algunas encima de ellas. Pero si la temperatura es demasiado elevada, pues ese microclima desaparece y es fatal para la planta. Así es. Luego tenemos la deformación y daños estructurales, ¿ya? En este caso, la deformación en las células y las estructuras de las plantas pueden producir amarillamiento en cada uno de las hojas, un daño celular directamente, sí, en este caso, en los tejidos de nuestra plantita. Pero bueno, ya para en sí explicarles directamente, porque esto fue como algo, como la clase de ciencias naturales, que como que no cacho mucho, pero bueno, vamos a ir tratando de colocarles ideas como ustedes puedan comprender la importancia que es que nosotros cuidemos a nuestras plantas de esos cambios bruscos de temperatura, ¿sí? Tenemos primero, como primer, vamos a los hábitos. El primer hábito, ¿ya? Es el cambiar o mover a la planta del lugar, ¿ya? Nosotros tenemos, en este caso, a veces pensamos que las plantas son iguales o similares a un mueble. No digo todas, pero sí, algunas personas lo suelen hacer así. La planta está bonita, vamos a imaginarnos una planta de interior. La planta está sumamente bonita cerca de una ventana. Está bonita, tú la ves florecida, la ves hermosa. Ay, pero no, ya me aburrí de verla allí. La voy a colocar en la cocina. La voy a poner en la cocina porque ella está grande, está frondosa. La voy a poner en la cocina. Fuiste si la colocaste en la cocina. La planta lleva allí 3 días, lleva ahí una semana, lleva allí ya 15 días. Y comenzó a ponerse con sus hojitas tristes, comenzó a ponerse feíta, a amarillarse las hojas, por último ya no está floreciendo y tú le echas agua, igual la planta está feíta. ¿Qué le pasó? ¿Por qué la planta está así? ¿Qué le sucedió? Ah, no, lo que pasa es que la planta, lo que le pasó es que le debe faltar agua. No, lo que pasa es que capaz que ya es tiempo de cambiarle el sustrato. No, no es eso. Lo que sucedió es que la planta sufrió un shock térmico, ¿ya? En este caso, en el lugar en el que ella se encontraba, era un lugar en el que estaba de pronto fresquita, recibía los rayos de la luz, los rayos del sol de la mañana, ¿ya? Ella estaba bien, estaba perfecta, allí no le llegaba se puede decir en este caso de pronto tal vez el vapor de la cocina, porque aunque nosotros tengamos un extractor, ya en este caso del calor, de los vapores que normalmente produce nuestra cocina, hay calor y hay un calor que tal vez nosotros como seres humanos estamos acostumbrados. De pronto dices, no, yo estoy en la cocina, voy a cocinar, por ejemplo, en el caso que yo tengo cabello largo, tú te agarras tu moño, te pones una ropa bastante fresca para cocinar, pero tú
Y la plantita que tú colocaste, que tú trasladaste desde la sala, en un lugar donde estaba fresco, en un lugar donde entraba un vientito rico, a ponerla al calor. Obviamente a la planta tiene que afectarse. Va a empezar a cocinar también. Así es. Entonces por ahí tenemos un saludito. Buenos días, mi querida amiguita Emma Riera. Un abrazo amazónico. Ya me lo extrañaba. Yo extrañaba ese abrazo amazónico que no la había visto. Un besote, un abrazo de oso para mi querida Emita. Entonces, mire, eso es lo que nosotros hacemos. Y nosotros a veces pensamos que de pronto se da eso porque la planta le faltó más agua, porque la planta ya necesita nuevo sustrato, y no es así. Es eso lo que nosotros ocasionamos al cambiar las plantas del lugar. Si esa plantita está bien, está bonita allí, déjala allí, simplemente déjala allí y trata de hacerte a la idea que de buscar de pronto otra planta para ese lugar, ¿ya? O simplemente no colocar la planta en la cocina. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿sí? Luego tenemos la exposición directa al sol, ¿ya? Yo recuerdo todavía, y de verdad que esto, como yo digo, a veces no es con el afán de que tal vez digan, ay no, yo fui la persona que escribió eso, esta señora siempre se acuerda, ¿no? En una ocasión, yo había mencionado hablando acerca de las aglaonemas, que son plantas de interior que no les gusta el sol directo. Y alguien me escribió, yo tengo mis aglaonemas en el sol directo y están bellísimas, ¿ya? Entonces, hay un detalle. Cuando nosotros hablamos de sol directo, estamos hablando, es verdad que en la mañana el sol de pronto le llega a una cierta cantidad de plantas o en tu jardín le llega a un área específica, pero el sol de la mañana, el sol del día, el sol de la tarde específicamente, es un sol que quema. Es un sol que quema. Entonces, si tú dejas tus plantas de interior expuestas al sol directo, cuando hablamos del sol directo, estamos hablando ya a partir de la 1 de la tarde, 12, ya ese sol está fuertísimo y ese sol quema. Más que todo entrando en consideración del ángulo sobre el cual pega el sol. No lo voy a complicar. En la mañana hay casas que reciben la luz, sobre todo los jardines reciben la luz directa de la mañana. Hay jardines que no. Ellos en cambio reciben la luz porque están en una orientación completamente diferente. Es como que estuvieran dadas la vuelta a 180 grados, dado toda la vuelta. Y en cambio reciben sol directo, pero en cambio de la tarde. No lo reciben de la mañana. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, sí, sobre todo cuando hablamos específicamente del caso del sol directo. Ya. Y en este caso de pronto no puede darse lo siguiente, puede darse que tú tal vez escuchaste o tu plantita está un poquito amarillita o está un poquito feita y alguien te dijo es necesario que la expongas un poquito al sol. De pronto tú la sacaste con esa idea, tú vienes y tú sacas tu plantita, y la colocas de pronto cerca de la ventana, la colocaste en la ventana, abriste la ventana, en la que dices, no voy a hacer que coja el solcito, ¿no es cierto?, de la mañana. Ya eso que termine de cocinar, por darme una idea, a la hora que termine de cocinar la voy a retirar, pero se te presentó algo. De pronto pasó un imprevisto, sucedió algo, se te quemó el arroz y te tocó volver a parar de nuevo, o cualquier cosa sucedió, se terminó el gas, no sé lo que pasó, pero vamos a imaginarnos que pasó algo y te olvidaste. Y a esa ventana sí le llega el sol de la tarde. Simplemente te olvidaste, llegó la noche y al siguiente día que vas o de pronto ya te vas a acostar, uy, cierto, la ventana quedó abierta, vas, ya le cogió el sol a la planta. Y no solo eso, que le coge el sol de la tarde y de paso el frío de la noche. Ya, entonces, ya la planta en este caso sufrió un shock térmico. Cambió de cómo estaba ella en una temperatura que a ella le gustaba, que ella de pronto estaba, como te digo, si lo ponemos que estaba un poquito feita, pero igual estaba todavía, como quien dice, llevadera, todavía estaba término medio. Pero si ya la colocaste donde va a coger directamente el sol directo, ya, y aparte de eso va a coger el frío de la noche, lastimosamente la planta
va a enfermarse. Es de igual manera como va, como decimos aquí, les dicen a las personas de la costa cuando van a la sierra, los monos, nos dicen así, un término, por ejemplo, un mono va a, o en este caso un costeño, va a la sierra, ¿ya? En muchas de las ocasiones, la persona cuando va a una parte donde es alta, donde da frío, uno comienza que no puede respirar. Le decimos soroche. Ya le decimos soroche, dice, ay, me dio el soroche. Y uno está ahí hasta que ya comiences a tranquilizarte, que comiences a respirar despacio. Ya, pero igual ya hubo un cambio dentro de ti. Los pulmones tuvieron que comenzar a trabajar mucho más. ¿Para qué? Para que tú te vayas adaptando, como decimos nosotros, a respirar aire puro, porque seamos realistas, en varias partes de aquí, lastimosamente, de nuestra costa ecuatoriana, ya se está perdiendo bastante lo que es en sí los parques o los bosques, ya no es tan puro el oxígeno que respiramos, el aire, perdón, que respiramos, ¿ya? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos acerca de eso, estamos refiriéndonos directamente a eso, a cuando exponemos nuestras plantas al sol, de pronto sacándolas con el objetivo de que de pronto mejoren su coloración en su follaje o a su vez nos florezcan, pero nos pasamos del tiempo y las dejamos allí expuestas al sol de todo el día. Una buena solución, poner la alarma. De verdad que sí, poner alarma, decir, no, me dijeron que es bueno que coja unas 2 horitas de sol, poner la alarma y poner la alarma con recordatorio, con una frase ahí, y mete la planta o ya la planta ya es hora de que la guardes, no sé, algo así, porque de verdad a veces suenan las alarmas y uno está ahí, ¿esto para qué lo pondría? Sí, Cuando uno tiene bastantes cosas que hacer, suele pasarnos eso, ¿ya? Tenemos como número 3, exposición al frío directo, ¿ya? Exposición al frío directo. Pasamos a lo contrario. A veces nosotros, cuando llevamos tal vez nuestras plantitas a los departamentos, ¿ya? Y yo recuerdo todavía en una ocasión nos fuimos a una oficina, bueno, fuimos a hacer una diligencia, me recuerdo, a la Cámara de Comercio. Ya, y allí nos atendió una especialista, bueno, cerca, bueno, ya trámites, dijo que uno a veces va a hacer, ya. Y yo recuerdo que la chica tenía el aire acondicionado que no le daba directamente a ella, pero en todo el frente de ella tenía allí una plantita. Y esa plantita estaba así como media tristonita, pero yo digo, la chica de pronto no le prestaba atención, o sea, estaba todavía viva, pero estaba todavía, pero digo, así como media triste la plantita, yo solo la miré, sí me daba ganas de decirle, sabe que allí la planta no está bien, ya no está bien porque se la ve con sus hojas apagadas, uno se nota el follaje de la plantita, no está brillosa, no está bonita como debe ser, ya, entonces ya estaba que yo iba a decir, oiga, pero mejor cámbiala de lugar, pero como me dice dicho, ¿y usted qué? Además, el trabajo de ella no era, pues, no era, obviamente. Entonces, a veces suele pasar esto que de verdad nosotros pensamos, dice, no, si la planta estaba en el calor, de pronto, si yo vengo y la coloco en un lugar en donde le dé el frío del aire acondicionado, la planta va a estar muy bien, va a estar perfecta. No, pues, ¿cómo va a creer? Imagínense, no. Lastimosamente, las plantas son seres vivos que son susceptibles a los cambios climáticos, tanto frío excesivo como calor también, ¿sí? A ellas no es que les gusta ya ellas estar allí en el frío, ¿no es cierto? Entonces tenemos que... De la frente, por ahí llegó. Sí, por ahí ya se fue. Allá, por allá. Ya fue pararse. Ahora sí se fue. Ya por ahí llega. Cada que viene el colibrí de verdad me llena de una emoción tan grande. Luego tenemos como número 4 que son los cambios bruscos de humedad. Ya, cuando nosotros hablamos acerca de estos cambios bruscos de humedad, es cuando nosotros directamente pensamos, ya, pensamos que si la planta está en el patio, ya, está en el patio, y tú dices, está haciendo bastante sol, está haciendo un sol fuertísimo, uy, no, pobrecita, está de verdad que la pobre está allí mal, debe tener sed. Vengo y le echo agua.
le echo agua. Entonces allí yo voy a producir nuevamente un shock térmico. Pero también puede darse lo inverso. En este caso puede ser que yo tenga una planta que esté dentro de casa, ¿ya? Está completamente húmeda, y yo vengo y la saco, porque tal vez digo, no, es que me dijeron que el sustrato estaba demasiado encharcado, y lo que tú piensas tal vez es, al dejarla al sol, se va a secar mucho más rápido el sustrato. Claro que sí, se va a evaporar mucho más rápido el sustrato, pero ¿qué es lo que vas a hacer allí? Vas a hacer que las raíces comiencen a dañarse, que las células que están dentro de la raíz comiencen a lastimarse, que las enzimas de la planta ya no produzcan lo que normalmente ellas hacen, que es absorber todos los nutrientes, o sea, que se dé un daño dentro de la plantita. Entonces, eso es algo que nosotros no vemos, pero es muy importante que tomemos en cuenta eso también. Y como para diferenciarlo de la última, porque prácticamente por ahí va la cosa con la última, ¿ya? El tema de humedad, nos referimos también a la cantidad de agua, vapor de agua que hay en el ambiente, ¿sí? Recuerden que podemos nosotros incluso generar esa humedad de manera artificial, utilizando humidificadores. Dentro de las casas hay casas que tienen aire acondicionados y que por efecto físico, digamos, sin complicar eso, toda la humedad es extraída. Toda la humedad es extraída. Ustedes han visto qué es lo que pasa con un pan cuando lo meten dentro de la refrigeradora, cuando la refrigeradora es no frost. Bueno, el no frost es un sistema que extrae la humedad directamente de cualquier cosa que haya. El pan, por supuesto, cuando está fresco, tiene bastante humedad, pero con el tiempo, y ustedes se van a dar cuenta que el pan se vuelve duro. ¿Es por qué? Porque se extrae toda la humedad que hay dentro de la refrigeradora. Eso es lo que pasa cuando vivimos en aire acondicionado. El aire acondicionado, como parte de su trabajo, es extraer toda la humedad que hay adentro. Y de ahí el por qué a ciertas plantas tenemos que comprarle los humidificadores para que vaya generando nueva humedad, que de esa manera pues mantenga viva la planta. Y hacer ese cambio brusco de quitarle esa humedad a una planta que necesita humedad para vivir, pues prácticamente puede ser peligroso para ella, y ya de todo lo que puede suceder, que al inicio, pues que hablamos, se va a dar por eso. Ya. En este caso, cuando nosotros hablamos, o sea, doy un ejemplo directamente porque este caso está similar de verdad al último. Cuando hablamos acerca de la humedad, me refiero a la humedad que hay también específicamente en el momento en donde se agrupan las plantas. Te doy un ejemplo, y de verdad que esto sí lo aprendí caro. Ya. Yo hace varios meses, creo que hace más de un año, yo había adquirido una plantita específicamente un anturio de follaje, y yo lo había colocado junto a otras plantas que eran mucho más grandes, y él estaba bonito. Pero no sé qué fue lo que pasó. Ya recuerdo. Lastimosamente, porque no estaba cogiendo la cantidad de luz que debería, él estaba comenzando a tomar un colorcito distinto. Entonces yo digo, uy, no, se está comenzando a cambiar de color, entonces lo que necesito es un poquito más de luz, ¿ya? Entonces yo lo coloqué en otro lugar, lo saqué de allí, lo coloqué en otro lugar donde estaba la polisombra. Él recibía la cantidad de luz que le da a ese lugar, no le da el sol directo, ¿ya? Yo dije, perfecto, él va a estar bien, él va a estar bonito allí. Estuvo bonito allí 2, 3 semanas, cuando después comencé a ver una hoja completamente amarilla. Bueno, dije, es algo normal, es la hoja más viejita, no hay problema, la corté. Para no alargarle la cosa, la planta quedó totalmente calva. Perdió todas las hojas. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo quité a la planta de un lugar donde había un microclima, donde había humedad que se produce de forma natural en todas las plantas. Es por eso, por un ejemplo, que yo tengo el área de las aglaonemas. Esta área casi yo la riego, por darles una idea, cada 8 días, o cada que el sustrato de verdad yo lo veo tal vez que está bien seco. En invierno sí, por último, casi ni lo riego, ¿ya? Entonces, ¿es por qué? Porque ellas mismas generan una humedad que las mantiene bien, ¿ya? Y aparte de eso, el hecho de tener los alimentadores hace que el agua
que la planta normalmente yo le pongo, igual que de residuos de agua, ayudando esto también a que se produzca una humedad ambiental mucho mayor, ¿ya? Entonces, hablar específicamente acerca de este punto, de este hábito, de los cambios bruscos de humedad es eso, llevar a una planta que está con otro grupo de plantas, valga la redundancia, ¿ya? A un lugar en el que de pronto ella está sola, en el que ella está desprotegida, en el que no va a estar, en este caso, pues, con otras plantas que le ayuden tal vez a mantenerse así como ella estaba fresquita. Entonces, lastimosamente aprendí de esa forma que a esta plantita yo no debí de haberla retirado de allí, era de haberla de pronto, si vi que estaba un poquito amarillita la hoja, un poquito feita, era de haberla colocado en una partecita donde le dé un poquito más de luz, pero dentro del mismo espacio donde ella está, no cambiarla a otro lugar, ¿ya? Aprendizaje recibido. Así es, una enseñanza bastante y tanto así que después murió. Sí. ¿Ya? Luego tenemos las podas severas, de verdad que sí. Imaginemos esto de aquí, si nos reíamos con Javier, imaginémonos, nosotros tenemos una planta bonita, está sumamente bonita, está bien frondosa, pero le quiero dar forma. Le quiero dar forma, no quiero que esté así, quiero, no sé, se me ocurrió darle forma y comencé, agarré la tijera y le comienzo a dar forma a la planta y le comienzo a cortar y a cortar y a cortar y como que no me va gustando y le sigo cortando. Se cree Edward manos de tijera. Ya, entonces ya cogí y ahora sigo, sí, está bonita y la vengo y la coloco en otra parte. ¿Sabe qué es lo que va a pasar con la planta? Va a comenzar a darte problemas, no directamente en ese momento, pero más adelante ya va a comenzar a ponerse triste, a ponerse un poco feíta, es debido a que hubo un shock térmico. Y tú me dirás, ¿pero por qué? El follaje en muchas de las plantas, cuando las plantas tienen una gran cantidad de follaje, quiere decir que están sanas, quiere decir que están bien. Y aparte de eso, eso es como que fuera se puede decir una chompa que las está protegiendo, un abrigo ya, si no lo entendemos, una chompa, un abrigo, una colcha, algo que a nosotros nos cubre y así nosotros estamos bien. Y al momento en el que nosotros comenzamos a retirarle la mayor cantidad de hojas, porque tal vez de pronto queremos que la plantita tenga otra forma o se vea distinta, lo que estamos haciendo es eso, quitarle esa protección de qué, de la planta para que así ella lastimosamente empiece a, se puede decir, a afectarse directamente. Bueno. Eso para evitar que hay personas que piensan que hay un arte, me encanta este arte, se llama el arte topiario, que es agarrar una planta, un arbusto grande, y empezar a darle formita con la tijera, ¿ya? No solo con la tijera, con sierra, y puede ser tan hermoso como tú quieras o como lo tengas visualizadamente, pero no todas las plantas son para eso. A eso, sí, claro, no así, todas las plantas son sí. Para eso y tampoco, por un ejemplo, nosotros en las vías por lo general, bueno, aquí casi no en todos los lugares, pero por ejemplo en lo que es la sierra, yo todavía recuerdo que hay una parte de Ambato que él me había llevado y todos los lugares son así de arbustos que tienen esa formita. Se quedó congelada la cámara. Ya, entonces, esos arbustitos, después que ellos son podados, vienen y los riegan. Si tú te das cuenta, esas plantas una vez que fueron podadas, nuevamente se riegan, o sea, se vuelve a hidratar la plantita, la hidrata. Y a veces nosotros pensamos que después de que yo la he podado una planta, yo simplemente la debo dejar allí, ¿no? Y igual, la poda también tiene ciertas condiciones. No es que tú puedes podar en un solazo que está haciendo. Entonces, también, entonces es muy importante que se tome en cuenta todo eso. Luego tenemos como número 6, colocar las plantas, en este caso directamente bajo los aires acondicionados o los calefactores, que ya habíamos mencionado, pero ya directamente hablando en sí, colocarlos para que reciban el frío directo del aire acondicionado o el calor, en este caso, de la calefacción.
Porque a veces decimos, no, pues que la plantita si estaba en el calor y yo la traigo acá al aire acondicionado, ella va a estar fresquita. O si estaba en el frío y yo vengo y la coloco allí, ella va a estar bien, ella va a, ay no, y se la pongo ahí que esté calientita. No, en este caso nosotros afectamos nuestras plantas cuando creemos hacerles un bien en muchas de las ocasiones, lo que hacemos es que ellas se dañen en la parte interna de su estructura, ¿sí? Más que todo cuando por esas cosas de la vida se nos olvidaron las plantas de afuera y decimos, no, se está quemando, coge, métela, pásala directamente al ventilador o métela, hay que le pegue el aire acondicionado, no, eso es peor, eso es peor. Yo recuerdo en una ocasión, que yo digo por eso es que existen plantas, en este caso, que son para diferentes temperaturas. Nosotros, por más que a veces decíamos tener plantas que son de clima frío, acá en este clima caliente, si no tenemos las condiciones adecuadas, si no hay el clima específico de la planta, lastimosamente vamos a perder la plantita. No ganamos nosotros, decía una vez, cuando todavía Javier no manejaba mucho acerca de las plantitas. Él decía, pero no importa, cómprate. Por un ejemplo, una orquídea carita de mono, yo no lo puedo tener aquí en la costa. Y yo ya la compré, son orquídeas bastante caritas, pero no se dan. Me dice, pero no importa, la pones en la refrigeradora y ella de estar bien, no es que es el frío. Así no funciona. No funciona. Así no funciona. Buenos días, mi querida Gladys. ¿Cómo estamos? Un besote para Florida, por ahí está. Gladys saludando a Chelita también, ¿ya? Y luego tenemos el riego en condiciones extremas. Condiciones extremas específicamente, como le decía hace un momento, que exista un sol fuertísimo, fuertísimo, venimos y nosotros y le regamos agua pensando hacer un bien, pues lastimosamente. Ahí la regamos. Ay, lo que hacemos es que matamos a nuestra plantita y después vienen los lamentos, ¿ya? Entonces recordemos que los cambios climáticos, o en este caso los shock térmicos, porque ese es el tema del día de hoy, ya, los shock térmicos, lastimosamente lo que dañan son las estructuras de la planta, ¿sí? Dañan las estructuras de la planta, tanto en lo que es las células como en las enzimas de nuestras plantitas, ¿sí? Y como para complementar un poquito más todavía, por ahí está saludando Chelita a Gladys, dice buen día Gladys. Sí, ya saludó más, ahora sí. Ya, sí, no, Chelita está saludando a Gladys. Sí. Ya. Trajimos una lista con las 10 plantas que son más sensibles a los shocks térmicos. No nos referimos a la temperatura, sino a los cambios de temperatura. ¿Ya? No sé si reconoces algunas por ahí. A ver, sí, por ahí está, en este caso, cuando dice Javier que son, y ya te voy explicando un poquito cómo es que pasa esto. Por un ejemplo, el Ficus lirata, ¿ya? El Ficus lirata es un árbol bastante hermoso, bello, hay en varias presentaciones. También creo que le dicen, ay, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, él es bastante bonito. Cuando nosotros ya lo tenemos adaptado en un lugar, si tú vienes y lo llevas a él a otra parte, por darte una idea, lo tienes tal vez de pronto en un invernadero, ya lo tienes en un invernadero, pero en el momento en el que tú lo compraste, vas y lo llevas y lo colocas dentro de casa, ¿ya? Si no están las condiciones un poco similares a la que él estaba, va a empezar a perder las hojas. Y en muchas de las ocasiones, estos ficus pierden todas las hojas, se quedan el palito completamente vacío. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Fue debido a que esta planta es bastante sensible a esos cambios climáticos que se dan. ¿Por qué? Porque son plantas que son leñosas, ¿sí? Son plantas que son leñosas. Esta no, esta de aquí es la resistente. Ya, en este caso, por aquí con la computadora. Bueno, la computadora por ahí ya. Tenemos también las calateas y las marantas. Y de verdad que sí, ellas, y yo escucho y he visto a muchas amiguitas que dicen, a mí las calateas o las marantas no me quieren. Yo no sé por qué, pero ellas se me mueren, yo las compro y se me mueren, se me compran. Es debido a que a ellas les gusta una
estar húmedas, les gusta un lugar sumamente fresco. Si ellas están en un lugar donde hay calorcito, se te van a poner feas, se ponen feas con sus hojas quemadas, se ponen como que hasta tuvieran hongo. Y lo primero que a veces muchas dicen, ah, no, dices que le cayó hongo. No es el hongo, es el mismo calor ambiental que hay. A ellas no les gusta eso, a ellas les gusta estar frescas. Es por eso que en muchas de las ocasiones, tanto las calateas como las marantas, les va muy bien estar junto a otras plantas de follaje de mayor tamaño. Ya es por qué, porque ahí hay una humedad ambiental más la humedad que ellas tienen en el sustrato, ellas están bellísimas, ¿ya? Pero en sí, que a ellas les guste el clima cálido, no, o en este caso el cambio de temperatura, no. Luego también tenemos las alocáceas o las famosas orejas de elefante. A ellas tampoco les gustan los cambios climáticos. Si tú tuviste, por un ejemplo, si yo vengo y me llevo esta alocácea, ya está así bonita, está con sus hojitas todas bonitas. Yo vengo y ella está en un lugar en el que aquí es fresquito, en la tarde cuando hace sol también es levemente fresco, pero si yo vengo y la llevo directamente a casa, ya, y la tengo allí, tenga por seguro que ella va a empezar a perder las hojas. Entonces es debido a que a ella no le gusta esos cambios que se dan bruscos dentro las begonias. Otras son las begonias. Las begonias también, específicamente las begonias rex, ¿ya? Son begonias que de verdad son sumamente hermosas, su follaje es bastante llamativo, pero si tú ya cogiste, se puede decir así, le cogiste la maña, como digo yo, le cogiste el tino, de a dónde a ella le gustó, ella la ubicaste en un lugar y ella está bonita, está gigante, está frondosa. Tú vienes y por tratar de tener ese follaje tal vez en otro lugar del jardín o en otra área de tu casa, la cambias, ten por seguro que ella se va a poner feita, ella se va a poner feita. También tenemos, en este caso, pues, en este caso, de temperatura, si hacen que ellos empiecen a marchitarse, a perder su follaje. Entonces a ellos les gusta estar completamente húmedos y allí es donde ellos se mantienen bastante bonitos. ¿Ya? Luego tenemos también lo que son las fitonias, ¿ya? Las fitonias también son plantitas que no les gusta esos cambios bruscos de temperatura, entonces es muy importante. Bueno, y hay una infinidad de plantas que se van lastimosamente deteriorando debido a esos cambios climáticos que a veces nosotros producimos cuando las traemos también desde el vivero a casa. Y nosotros siempre tenemos, como decimos, si traemos una planta del vivero a casa, tenemos que tratar de buscar siempre que el lugar donde la vayamos a colocar sea de pronto un poco similar al que estaba acostumbrado, a buscar un lugar fresco. Es por eso que muchas de las personas que hablamos, o en este caso que llevamos información para aquellas que están iniciando en el mundo de la jardinería, decimos que necesitamos que las plantas se adapten a nuestro jardín, ¿ya? Las plantas tienen que adaptarse a un nuevo lugar. Es por eso que ellas se estresan, igual ellas tal vez se ponen un poco feitas, se ponen con sus hojas tristes o cualquier otra cosa, pero es debido a eso, es debido a que ellas estaban en un lugar ya adaptadas a eso y volver nuevamente a otro sitio, a tener que adaptarse de nuevo, pues obviamente van a presentar esto. Me acordaba un poquito atando cabos en tanto a experiencia y ciencia, digamos. Recordaba cuando visitamos los viveros allá en Quito. Quito es una zona fría, temperaturas de alrededor de 12 a 22 grados centígrados en promedio. Y yo sé que aquí en la costa el clima está más o menos entre 24 a 30 grados centígrados. La temperatura es diferente. Y estamos bastante acostumbrados aquí a comprar prácticamente las plantas al aire libre. La mayoría de los viveros incluso no necesitan una infraestructura así tan grande como para tener una climatización diferente.
Y comprarlas de aquí y llevarlas a la casa es prácticamente lo mismo. En realidad casi no le prestan mucha atención a las personas cuando compran plantas de vivero. Pero cuando se trata, por ejemplo, de clima frío, como les hablaba el caso de Quito, eh, recuerdo que en una de las visitas que estuvimos por allá, el vivero tenía así la estructura, estos tipo domos bastante grandes, y hacía calorcito. Yo recuerdo que cuando llegamos allí, Estábamos con chompa. estábamos con abrigo, estábamos bastante bien abrigados, y ya cuando entramos a este clima que se había creado de manera artificial, pues tocó sacarse, y había calor, había buen calor. ¿Y qué resulta? Pues que ahora atando cabos, digo, no, pues si es que la condición climática donde estaban criadas las plantas durante X tiempo cambia así de esa manera tan diferente, solamente con salir de la estructura, solamente con salir del vivero, ya la temperatura es diferente. Ahora imagínate el shock térmico que va a recibir justamente ya cuando la llevas a tu casa, y peor todavía, si le estás poniendo en un lugar donde que va a tener aire acondicionado, va a tener brisa. En Quito hay en temporadas del año que la brisa es bastante fuerte. Si no, pregúntenle a mi señora que una vez casi se la lleva el viento, y y produce este efecto. Diría yo, a estas alturas, ya con causa conocida, pues bastante peligroso ese cambio de temperatura. Y sí, en estos casos hay que irle tomando especial atención a la aclimatación. O solo vayamos a un ejemplo también cuando traemos plantas de la sierra a la costa. Ya, así tú las traigas en sustrato, así la planta venga en macetas. Cuando las pides por internet. Ya, la planta se estresa, la planta se pone feíta, y de verdad que sí. Y imagínense más si nos traemos plantas a raíz desnuda. Sí. Sí, entonces, bueno, de verdad que sí. El tema es por lo menos ahora ya sabemos que es muy importante que nosotros, si vemos que nuestra planta está bonita en ese lugar, es razón por la cual de verdad a estas alocáceas que yo he colocado aquí en esta mesita, yo no las cambio. Ellas están aquí, les gustó. Se están aquí apoderando de nuestro. Sí, ya en cualquier rato ya yo haré así, ya estaremos así. ¿Por qué? Porque voy colocando más plantitas aquí. Entonces, pero es que a ellas les gustó este lugar. Desen en cuenta en las grabaciones del canal. Siempre están allí, o por lo menos están hechos a un ladito, o Sí. si de verdad que nos falta espacio, toca ponerlas en un lugar, y Diosito santo, hay que ponerlas. Después las regreso aquí. Porque sí, me pasó a una, sí la cambié a otro lugar, le dije, no, digo, como que ya estás grande, te voy a poner en otro sitio. Estaba saliendo 2 bebés, ya, estaba bonita, y la coloqué allí, creo que la dejé como una semana, y cuando fui a ver a los hijitos, lastimosamente, como decimos nosotros, había abortado, ya. Se perdieron esos bebés, murieron. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de temperatura de donde ella estaba adaptada a otro lugar, y ya pues allí, digamos, se da cuenta que es muy importante que nosotros tratemos de evitar esto. Y si tenemos el hábito de mover las plantas de un lugar a otro, pues vamos primero a pensar para dónde la estamos llevando, de qué es lo que le puede pasar, y si es que tenemos un lugar con las condiciones similares a la que ella estaba en este caso adaptada, pues allí sí sería muy bueno. No exponer las plantas a sol directo, mucho menos exponerlas al frío, tampoco que se produzcan los cambios bruscos de humedad, ya a lo que hablamos acerca de la humedad ambiental, no hacerle podas severas. Eso sí, es muy importante que, a no ser que sea necesario, ya de pronto tal vez la presencia de alguna plaga que por más que luchaste con ella ya no puedes, pero primero tratemos de pensar en este caso, pues que le estamos quitando totalmente la protección a la plantita, ¿ya? Y si es para darle forma, que la planta sea la adecuada. Así es, y que los riegos siempre sean en condiciones adecuadas, en donde las temperaturas estén normales y no temperaturas extremas, ¿sí? Es muy importante eso. Bueno, esperemos que lo que hemos compartido para las personas que de pronto están iniciando en esto, sé que tal vez para muchas tal vez de pronto no los puedan entender al principio, pero si de pronto hay algo específicamente que desees saber, pues nos puedes dejar en los comentarios, estaremos gustosos de responderte. A todas y cada una de las personas que nos han acompañado hasta este momento, a mi querida Gladys, a Chelita,
a mi querida Emita. Muchísimas gracias por acompañarnos Un abrazo también. por ahí también a Por Jessica ahí, Vallejo por García allí, en ve, Facebook. así es, por ahí nos ha dejado Jessica. Un besote, mi querida Jessie, gracias por ese like. Bueno, y así a todas las personas que en este caso nos han acompañado el día de hoy, esperemos que tengan un día maravilloso y que todas las cosas que deseen se les cumplan y sobre todo que Dios los proteja y que todo salga bien. Cuídense mucho y recuerden, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.